una de las cosas que a mí me interesarían mucho es reivindicar, rescatar el Madrid poético de los años 50. Una cantidad de poetas de gran calidad, Juan Pérez Creus, Ángel Osorio, muchos de los que figuran por aquí, Alfonso López Gradoli, que están hoy día totalmente olvidados, que prácticamente no se han estudiado y que, bueno, pues que claro, va siendo hora de hacer algo sobre ellos. En Madrid eran un poco antes de los novísimos, no, muertos. Que además es gente que muchas veces se le identifica con el falangismo y el movimiento, y la mayor parte de ellos, por necesidad, trabajaron en la prensa del movimiento y tal, pero en general habían hecho la guerra con los republicanos y habían sufrido cárcel y... Alfonso López Gradoli sufrió la cárcel siendo porque era villista. Bueno, que pues peor. Sí. Entonces de eso se sabe poquísimo, y sus libros son de muy difícil consecución, incluso en los circuitos de Vigo. Son libros que están desaparecidos. ¿A cuántos conociste, Pepe? Pues ahora estáis hablando de Alfonso López Gradoli, y un día vino, cuando se celebró el centenario del café en el 1988, le hicimos una comida a la tertulia de los poetas, y entonces eso era Alfonso López Gradoli. Y es un poema, y entonces le digo, Alfonso, léale a los amigos el poema, y el poema, si le leéis, es impresionante. Entonces él lo leyó en alto a todos los estados por aquí, pues, bueno, dice algo así, como vamos a ver, ve. Es que veo mal. Lloraba el bebé, balaba, vomitaba, Bueno, es que ya creo que vale con eso que he leído. Hay que ver lo que escribe la gente por ahí. Gitanjáfora, Obra amada. Es que no. No, pero ese tío es un genio. Alfonso, eso era fenomenal. Un genio. Se ha exiliado. De repente dijo, me piro. Y se fue a La Mancha sí. Y vive en un pueblo de Albacete. ¿Ah, sí? Qué inteligente, joder. Pero es que era el Gijón, pero era el Café Varela, que tenía sus tertulias poéticas, sus noches poéticas. Madrid era una efervescencia de poesía. Poesía con faldas, que era una cosa que creó la mujer de Ángel Osorio, Adelaida la Santa se llamaba. Adelaida se declaró a su marido, y cuando terminó de declararse estaban en una plaza, y se dio cuenta de que se había quedado dormido, o sea, no se enteró de que... Lo quería muchísimo. El marido era el más borracho de Madrid, con diferencia. Escribió poquísimo, pero era un muy buen poeta. Y Adelaida era fea como un demonio, ¿no? Yo la he visto en fotos, pero... Era una señora, además, que el marido había hecho la guerra en los tanques con los rojos. Luego estuvo en campos de concentración, lo pasó fatal. Yo creo que se emborrachaba por eso. Pero la mujer, de muy joven, con 16 años, era la que en Madrid llevaba la comida a los falangistas presos y la que les pasaba las consignas a la quinta columna y demás. ¿Qué? Lo que tiene que ser, exactamente. Quiero decir que esos son los matrimonios que son la metáfora de la reconciliación nacional. Sí. Joder, lo demás es una mierda. Y luego, pues cuando se casó con que yo creo que carnalmente ni la trataría jamás, porque no estaba para esos asuntos, el pobre. Pero lo quería tanto, lo consideraba pues una mujer de sensibilidad, y lo consideraba pues una persona a la que había que defender y proteger, y encima le dejaba emborracharse y venir a la hora. Normalmente acudía a casa sobre las 10 de la mañana, pero antes de conocerla ya ni tenía casa, ni tenía nada, era un pobre tipo, ¿no? ¿No has pensado nunca en escribir esa otra parte de la farandulería? Si pudiera, pero tengo muchas cosas que hacer. Tengo que poner el carrusel deportivo, iros a vosotros. ¿En Zaragoza te duele o qué? Bueno, no mucho, no. La verdad es que no mucho, no. Antes me dolía más, pero ahora no. Cuando jugaba yo, sí. Sí, un poco, sí. Entonces, ¿Y de los anteriores? con Marcelino y tal, pues sí. Eso, con la Petra. Tiempos de Zaragoza Deportiva, qué periódico. Qué titulares. Allí escribía Luis del Val. ¿Escribía Luis del Val? Hombre, ahí empezó. Era fanático. Ahora no lo reconoces. Lo que es Luis del Val ahora y aquel Luis del Val, porque el Zaragoza Deportiva era un periódico muy de guerra. Hombre, pues era un adelantado del periodismo de ahora. Gana Zaragoza. Titular: soñé que la nieve ardía. Aguántalos. Muy bien, chicos. Pues yo creo que ha sido un placer Igualmente. tener aquí al señor Barreiro. Me ha chocado dos cosas de Barreiro muy interesantes. Una, que confesó que había recortado un artículo mío, y yo pensé así, nadie los lee, y veis, lo recortó. Me ganó en un segundo, ¿no? Digo, no, es que he escrito, y dice, sí, lo tengo recortado. Digo, ya, hecho. Impresionante. ¿Lo pasas al ordenador, Javier? Y luego... Bueno, no
me acuerdo. ¿Has tomado ya el mundo del ordenador o sigues con las fichas? Sí, hombre. Normalmente Como el llamaría- artículo de él normalmente lo pondría, pues por ejemplo, era de la familia tuya, ¿no? Pues lo pondría con Llanas en algún sitio que ya está registrado en el ordenador, o sea, lo metería dentro de un libro que hablará de eso. ¿Sale Llanas en el diccionario? Hombre, claro. Poner en duda eso a estas alturas. Entonces, eso. Y otra que me ha chocado, sí, que no conocías la cripta del Gijón cuando has bajado. No había bajado nunca. Pues nada, mira, ya has tomado Se posesión de celebraban ella. las mayores tertulias de todos los actores. Aquí nos reuníamos todos, sobre todo había gente que era más asidua, como era Diosdado, Amelia de la Torre, todos, José Luis Col, vamos que os lo podéis Col ha estado decir. aquí hasta aquí. Era falleció. aquí Kramer, que era el dueño del Marquina, no sé si os acordáis, pero aquí se reunía toda la gente. José Luis Col era el que hacía, a cada una tenía un mote y le hacía un verso detrás, pues ese. Entonces, lo más famoso. ¿Durante que años? había. Durante años y años. Años 60, 60 y pico, 70. Las veces que he hecho ahora últimamente televisión no tienen nada que ver con la época nuestra de los estudios 1 o del estudio 11. Es otra cosa, es otra cosa. Ellos te dicen, quiero ser famoso, ya. Esa cosa que teníamos de recorrer provincias, de pasar frío. Yo recuerdo coger un tren y otro tren y Mari Carrillo tapándome así porque hacía frío, porque éramos... No, esa cosa, éramos como una familia, con los disgustos o los problemas o las pequeñas envidias que pudiera tener una familia, pero una familia. Yo para mí los Diosdado eran mi familia, 5 años con ellos eran mi familia. O Martínez Soria, Con 2 Martínez años. Soria estuviste mucho, ¿no? Mucho. Y aquí arriba estuvieron ya hasta que han fallecido No, pero Col y nosotros Alexandre. sí, pero nosotros Y veníamos Álvaro de aquí Luna. después de la función de la una. No viene aún. Es que se le murieron todos. Estaba Col, Alexandre. Viene de cuando en cuando. ¿Qué opinas sobre Orwell? Es un magnífico escritor que, bueno, en realidad solo he leído 2 obras, o tres. Rebelión en la Granja, 1984 y Homenaje a Cataluña, ¿no? Y bueno, pues son 3 obras clásicas que se adelantaron a su tiempo y que, bueno, hoy día casi nadie sabe, pues o recuerda que Gran Hermano es una creación de 1984, la escribió en el 48, por eso se llama 84. Y a veces he pensado que los 4, es que me acuerdo ya un poco difusamente, ¿no? Que los 4 ministerios que habla allí Orwell en 1984, el Ministerio de la Paz, que se encarga de promover la guerra para que todos en el país que están oprimidos, crean que hay un enemigo exterior, etcétera. Me recuerda muchas veces a nuestro país, ¿no? Y entonces no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero estos ministerios podrían ser equivalentes. Hay un ministerio que podría ser el de Pajín. El otro día pasé, que no lo conocía, fui a Sariñena y pasé Por la ruta, Orwell. lo vi y dije, pues tengo que volver a hacerla porque yo no he Sí, estado yo en la he las, hecho, yo la he hecho. en las trincheras Muy interesante. famosas. Con los búnkers ahí. Perdona, ¿Terry Libertad se inspira en él o se inspira en otro brigadista? La película tiene elementos de muchos, pero de Orwell hay muchas cosas, sí, bueno, y no puede ser de otra manera, ¿no? Porque Orwell en Inglaterra es, bueno, es una referencia Bueno, la inexcusable. habitación 101 en los hoteles prácticamente no existe. No sabía. Como secuela de Orwell. Sí. Hay muchos hoteles, tú no encuentras la habitación 101. Como en algunos no hay la 13, ¿no? La habitación 101 representa su despacho 101 en la BBC, porque él escribía allí, su despacho era la 101. Pues no lo sabía, oye, yo me estoy enterando de muchas Muy cosas. bonito. Joder, pero qué título para un libro, ¿no? La habitación 101. 101, sí. Maravilloso. Cuando voy al gimnasio hago gimnasia, pero la gente habla incesantemente y a veces te enteras de algo, ¿no? He oído que estaban contándole a otro, lo cual me ha sorprendido inmensamente, el origen de la palabra OK. Y entonces decía, es que me he enterado mal, porque iba lo mío, ¿no? Pero decía que O era 0 y kill 0 muertos. Y no sé qué contaba de la guerra de independencia o tal y cual. Y digo, bueno, pues ya lo preguntaré, pero me ha sorprendido sumamente que esta tipa supiese algo que yo no sabía. Me ha jodido. Me ha jodido, sí. Pero O no es 0. Pero ellos dicen O, porque ellos cuando dicen 0 dicen O. Pues nada, pues ya veis. Oye, macho, El- lo que hemos aprendido. ¿Es posible un periodismo deportivo? Hombre, no lo es, actualmente no lo es el periodismo político.
un periódico deportivo imparcial en estos momentos. Yo creo que si hubiera un periódico imparcial es el que me compraría yo. Uno que diera información y hablara de estadísticas, de goleadores, que no te diera mierda de esta de todos los días. ¿Sería factible o no vendería un clavel? O sea, es horrible y la situación además no tiene remedio. ¿Por qué? Hace 25 años, Manuel Alcántara, el muy zaragocista Antonio Valencia, que dirigía con mano maestra un periódico como El Marca, y era una colección de escritores allí. Y lo mismo el AS de la primera época, que tenía Sarmiento Birba, que escribía bien, pero tenía Fernando Vadillo, que era algo de ponerse de pie y se te caía la lágrima de lo que hacía el tío ese con una pluma escribiendo el boxeo. También tuvo una buena época. Claro, cuando dirigía otro aragonés, Juan José Castillo. Tenían a gala ser imparciales, objetivos, incluso contra sus colores. Y nadie sabía de qué equipo era un periodista. Se intuía, se comentaba, pero no hacían alarde de eso. Ahora es todo lo contrario. ¿Por qué? La pregunta es que no tendría la... Es imposible. No tendría... Hoy entro yo en un programa en Barcelona. Un periódico imparcial. No, me llaman los amigos de Onda Cero Barcelona. Oye, ¿puedes participar con nosotros y tal? Llevábamos 15 minutos hablando del Barça y tal. Digo, oye, estoy comiendo con Carlos Marañón, que es el hijo de Rafa Marañón, el director de Cinemanía. ¿Por qué no hablamos un poco el español en homenaje? Si hablamos, pero... entonces estaba Pérez de Rozas y dice... ¿Sabes qué pasa? Que a mí me dijeron en un programa de Arús que cuando estaban 2 minutos seguidos hablando del español bajaba la audiencia. Señores, Que se tiene que ir al fútbol. como A decía la Petín de a las 4 de la Es la mañana, hora. tengo la costumbre de retirarme pronto. Oye, es la 1:20. Oye, Javier, Muchas gracias, Javier. Oye, esta serie estuve que en la aplaudir, ¿no? hemeroteca, No, pero dime. Venga,